Las llamadas empezaron el lunes. Hay un perro llorando junto al arroyo. Nadie le dio mucha importancia, solo era otro perro callejero buscando comida. Pero cuando llegó el martes y luego el miércoles, el mismo perro seguía allí. El mismo sitio. El mismo llanto. Y para el jueves por la mañana, una mujer que corría por la mañana notó algo más. El perro no solo lloraba. Estaba cavando. Había cavado un hoyo de casi la mitad de su tamaño bajo un sauce llorón, y cada vez que alguien pasaba, se detenía, los miraba fijamente y luego volvía a rascar la tierra. Le sangraban las patas. Se le veían las costillas. Pero nunca se fue. Para el viernes por fin llegó un grupo de rescatistas. El perro no corrió. No gruñó. Simplemente retrocedió y se sentó junto al agujero, como si los hubiera estado esperando. Cuando uno de ellos se arrodilló para mirar más de cerca, su expresión cambió. Hay algo envuelto aquí abajo. El aire se quedó quieto. Otro par de manos se unió. Luego otra. Y en cuestión de minutos, lo que sacaron de la tierra silenciaría a todo el equipo y explicaría por qué el perro no se había movido en 5 días. Pero lo que encontraron dentro no era lo que nadie esperaba. Nadie podía averiguar de dónde venía el perro. No tenía collar, ni chip, ni correa. Solo tenía las almohadillas agrietadas, el pelaje ralo y una mirada profunda y vacía que no correspondía a su corta edad. Lo llamaron Eco porque parecía que esperaba una respuesta. El refugio local no tenía constancia de él. Control de animales nunca lo había visto. Pero una camarera de un restaurante cercano dijo que recordaba a un perro como el sentado afuera del estacionamiento 3 semanas antes, atado a un árbol. Había llovido a cántaros esa noche. Cuando el personal regresó por la mañana, el perro, y quien lo hubiera dejado, se habían ido. Esa misma semana, se presentó discretamente una denuncia por desaparición en otro distrito. Una adolescente de 17 años desapareció camino a casa después de trabajar después de la escuela. Había recorrido el sendero que atravesaba el bosque, cerca del arroyo. La policía la buscó durante días, pero no encontró nada. Hasta ahora. Mientras los rescatadores retiraban con cuidado el bulto del suelo, Echo caminaba en círculos lentos. Respiraba agitadamente con la cola gacha, pero sus ojos permanecían fijos en la lona que estaban destapando. No parpadeó. No se acercó. Simplemente observaba, como si ya supiera lo que había dentro. Abrieron la primera capa. Era una mochila. Rota, dañada por el agua, pero con la cremallera cerrada. Dentro, libros del colegio. Un teléfono con la pantalla rota. Y un solo calcetín, rosa chillón con dibujos de cachorros. Echo gimió por primera vez desde que llegaron. Siguieron cavando. Lo que encontraron después no fue un cuerpo, era una tumba poco profunda preparada, pero nunca rellena. La tierra estaba compactada y cubierta de hojas. Pero el olor seguía ahí. Echo había estado intentando detenerlo. Intentando evitar que alguien terminara lo que habían empezado. El suelo debajo de él estaba húmedo, recientemente removido. Eso significaba que alguien había regresado. Y Eco los había ahuyentado. El sol se escondía tras los árboles cuando dejaron de cavar. Una caja de hojalata oxidada emergió de debajo de la mochila. Uno de los voluntarios intentó levantarla, pero estaba hundida en una capa de barro endurecido. 2 personas más se unieron arañando y tirando, mientras Eco estaba sentado a pocos metros de distancia, gimiendo ahora, bajo y constante con las orejas hacia atrás. Ya no ladraba, solo temblaba. La caja se desprendió con un chasquido. Dentro había papeles rotos, parte de un zapato y algo pequeño envuelto en tela. El equipo lo desdobló con cuidado. Era una pulsera. Hecha en casa. Cuentas que formaban un nombre. Emi. Fue entonces cuando el agente en el lugar se quedó paralizado. Emi era la chica que había desaparecido semanas atrás, la que habían dejado de buscar. La misma Emi Echo a la que una vez perteneció. Su nombre no solo estaba en la caja. Estaba escrito en todo su cuerpo, sus costillas, su cojera, su forma de aullar cada noche en la linde del bosque. De repente la radio crepitó.
Un vecino acababa de reportar haber visto a un hombre con una sudadera oscura saliendo del sendero del arroyo hacía una hora. Llevaba una pala. La cronología cambió. Este no era un caso sin resolver. Seguía ocurriendo. Hecho no solo nos trajo hasta aquí, dijo un rescatista. Impidió que alguien lo terminara. El pánico se concentró. El equipo se dispersó. Los oficiales siguieron la dirección en la que había caminado el hombre. Hecho se levantó lentamente tambaleándose y luego echó a correr por el sendero sin correa, sin llamar. Se movía como si hubiera esperado demasiado este momento. Como si cada segundo contara. Lo siguieron entre los árboles, cruzaron el arroyo poco profundo y pasaron la cerca rota que marcaba el final del sendero. Y allí, medio cubierto de agujas de pino, había un segundo agujero. Fresco. Húmedo. Sin terminar. Cerca había un par de guantes. Junto a ellos, una lona doblada, ya manchada. Quienquiera que estuviera allí había corrido, pero no sin antes preparar algo que tenía toda la intención de usar. Un oficial se arrodilló, escarbando entre la tierra suelta. Algo brillante reflejó la luz. Un juego de llaves, una de ellas marcada con el emblema de la escuela. Era ella. Ella había estado aquí. Eco se quedó al borde del pozo, respirando con dificultad y con las piernas temblorosas. No ladró. No lloró. Simplemente miró dentro del agujero y luego al cielo, como esperando a alguien que aún no había llegado. Pero ya había hecho suficiente. Había recordado el olor. El camino. El lugar. Y ahora la verdad estaba a la vista, fría, inconclusa, innegable. Lo que viniera después ya no dependería de él. Pero él los había conducido hasta la línea. Y se aseguraron de cruzarlo a tiempo. La investigación se adelantó rápidamente una vez asegurado el lugar. La evidencia encontrada en el segundo agujero, las llaves de Amy, la pala, los guantes, fue suficiente para reabrir el caso como una persecución criminal activa. Las patrullas inspeccionaron la zona y los vecinos presentaron viejas grabaciones de seguridad. No tardó mucho en identificar a un sospechoso. Un antiguo vecino. Alguien que había sido interrogado una vez, pero nunca arrestado. Mientras los agentes seguían esa pista, las pertenencias de Amy estaban sobre una mesa debajo de una tienda de rescate, su pulsera, su mochila rota, las notas que había garabateado en los márgenes de sus tareas escolares. El equipo de búsqueda guardó silencio mientras revisaban los fragmentos de su vida, pero Hecho no se separó de ella. Yacía junto a los objetos como un centinela, con una pata apoyada suavemente contra la esquina de la bolsa. Cada vez que alguien intentaba cogerla, levantaba la cabeza, no para detenerlos, sino como pidiéndoles que tuvieran cuidado. Cuando llegó la llamada diciendo que habían encontrado a Amy con vida, fue el tipo de milagro que nadie esperaba. Había escapado 2 días antes y se desplomó cerca del inicio de un antiguo sendero. Un excursionista la encontró y pidió ayuda. Ahora estaba en un hospital cercano, recuperándose. Débil, deshidratada, pero consciente. No dejaron que mucha gente entrara a verla. Pero dejaron entrar a Hecho. Al principio no habló. Solo miraba la pared, demasiado cansada para llorar. Entonces la enfermera lo trajo, cojeando, todavía embarrado, con 2 puntos de sutura. En cuanto oyó sus patas sobre las baldosas, desvió la mirada. Entreabrió los labios. Y por primera vez desde que se la llevaron, Amy susurró un nombre. Eco. El perro se acercó a su cama y apoyó la barbilla en su mano. Ella le tocó el pelaje con dedos temblorosos. No hubo palabras. No hizo falta decir nada. Porque ambos recordaban todo. Y ninguno de los dos lo había olvidado. Más tarde esa noche uno de los rescatadores se sentó junto a la tienda y observó a Hecho dormir por primera vez en días. La bolsa que había guardado con tanto fervor ahora estaba vacía, sus secretos al descubierto, su peso finalmente aliviado. Algunos decían que era suerte. Otros instinto. Pero cualquiera que hubiera visto a ese perro llorar, cavar y cuidar un trozo de tierra sin comida, ni agua, ni descanso, sabía la verdad. Esta no fue una historia de rescate. Fue una reunión que nunca se rindió. En un mundo donde los llantos a menudo se ignoran y el dolor silencioso pasa desapercibido, Hecho se negó a irse.
Se quedó a pesar del hambre, del calor, del desamor, porque algo en él recordaba lo que significaba proteger, incluso cuando nadie lo veía. Emi podrá sanar con el tiempo, pero fue Hecho quien enseñó a todos a su alrededor cómo suena la lealtad cuando no quedan palabras. Si alguna vez creíste que el amor puede sobrevivir a lo impensable, deja que la historia de Hecho te recuerde en silencio. A veces los corazones más leales son los que no pueden hablar, pero esperan de todos modos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún crea que no todos los héroes llevan una insignia. Algunos simplemente esperan junto al suelo, hasta que alguien decide escuchar.